Ahora vamos a revisar un poco en detalle el ciclo de replicación del virus de la inmunodeficiencia humana dentro de una célula. De afuera hacia adentro, pues está básicamente la envoltura viral, que no es más que una membrana bilipídica proveniente de una célula infectada anterior por este virus, ya sea en un animal diferente, como un simio por ejemplo, o en otro ser humano, o del mismo paciente incluso. Esto rodea a este centro viral que está constituido por la matriz, que son estas proteínas en azul, y la cápside icosaédrica, más o menos en forma cónica, que tiene estas proteínas que llamamos P24, que son las más abundantes, por cierto, y de hecho son importantes para el diagnóstico de laboratorio. Disponemos también para detección de estas otras, o aquí va a ser importante para los anticuerpos, o como antes se creía que era muy fácil generar anticuerpos contra esto y deteníamos la infección, pero después veremos por qué esto ya no es factible. Y de la famosa glucoproteína 160, de la cual se parte y derivan la 120 y la 41, que son aquí señaladas. Este tripéptido, que es la glucoproteína 120 en azul, y en morado transmembrana la 41, que esta va a ser importante a la hora de la fusión de las membranas. Y recordar que este virus pues tiene una sola cadena de RNA, pero dos copias, es decir, una molécula simple de RNA, por eso es un retrovirus de la familia de los lentivirus, que la familia de los lentivirus pues son como los virus del simio, el del felino, el virus del bovino, etcétera, son primos hermanos de este virus. Lo que caracteriza a cualquier retrovirus son la presencia sobre todo de los genes GAG, POL y EMP. Pero eso es para cualquier retrovirus. Pero por ejemplo, el virus del SIDA tiene genes adicionales que no los voy a tratar, pero ahí están TAT, REP, BIF, NEF, esos que leemos, VPR, VPU, son, digamos, adicionales al AGA-POLIEM, que son típicos de cualquier retrovirus, que en general, para no tardarnos, lo que hacen es aumentar la transcripción y el armazón de todas estas proteínas. Al centro vemos las tres enzimas principales. Ahora vamos a ver cómo es que llega el virus, aunque nos vamos a referir al VIH-1. El VIH-2 genómicamente es un poco diferente, pero en estructura y en cómo infectan es similar el mecanismo. Así es que lo que vayamos diciendo para el tipo 1 va a ser aplicable al tipo 2, ¿no? Además de algunas variaciones geográficas, recordar que el 2 está más presente en África, India. Y entonces va a infectar a la célula hospedera, que le ponemos célula huésped porque recuerden que la molécula CD4 va a estar presente en dos tipos principales, que son los linfocitos T cooperadores y los macrófagos, ¿no? Los macrófagos, cuando decimos macrófagos, nos referimos a todos los del cuerpo con sus diferentes subtipos. Y lo digo porque cada macrófago es diferente en el tejido en que está. Por ejemplo, los dos sistemas que más daña el VIH pues son el sistema inmune, principalmente porque daña la inmunidad celular y humoral a través de los T cooperadores, es decir, los TH1, que activan a los macrófagos, es decir, la inmunidad celular, y los TH2, que activan al B para producir anticuerpos, es decir, la inmunidad humoral. Pero también dañan directamente a los macrófagos. Y aquí un macrófago importante es el de la microglia, ya que por eso leemos que el VIH pues daña al sistema inmune y al sistema nervioso central, pero el daño al sistema nervioso central es indirecto, no es tanto que infecte neuronas inicialmente, ¿no? Entonces es un daño a través de inflamación y de citocinas, ya que es por activar a esta microglia adentro. Entonces se requiere a este receptor a fuerza, el CD4, para que la GP120 se una aquí, pero también requerimos al correceptor, ya que aunque solo tengamos el receptor CD4 no es suficiente, necesitamos al correceptor, ya sea al CXR4 o al CCR5, para la infección se pueda llevar a cabo. Ahora decíamos de la variabilidad genética, va a encontrar ahí subgrupos, es decir,
que no los debemos confundir con las cepas, ya que los grupos se refieren más a algo geográfico por su variación genética, por ejemplo, que se dividen en tres. Va a escuchar el grupo M, el grupo O y el grupo N. El grupo M o de mayor o de principal, el grupo O de outlier y el grupo N de ninguno, vamos a decir. Entonces, esos son más bien geográficos, pero vamos a ver que las cepas es por el tropismo que tienen a través de estos correceptores que vemos aquí. Y de estos el grupo M geográfico es el más común y ese todavía se subdivide desde el abecedario de la letra A a la K, por ejemplo. Como bien sabemos, muchos pacientes que dicen que se han curado del virus por un trasplante de algún donador que tenía estas mutaciones, sobre todo las mutaciones homocigotas para este correceptor, son los que llamamos pacientes inmunes al virus del VIH, pues. Eh, entonces, pacientes homocigotos o mutaciones en este correceptor, en el CCR5, son los resistentes a la infección. Los que son heterocigotos son progresores lentos, es decir, la enfermedad dura más de 10 años en comenzar a producir alteraciones importantes. Ahora en el siguiente esquema vemos cómo aquí se acerca el virus a través de la GP120. Vamos a ver que en esta hendidura es lo que llamamos el sitio de unión. Ahí vemos estas dos partes donde se acoplan y es ahí donde va a pegarse al CD4 y va a sufrir un cambio de conformación, es decir, se va, vamos a decir, a doblar para que permita el rodamiento de este virus hacia los correceptores, que recuerden que estas proteínas se pueden mover libremente. Aquí tenemos el complejo 120-41. Ahorita estamos viendo en acción a la 120, pero posteriormente se va a pegar. Vean el cambio de conformación del CD4, lo que va a permitir que se adhiera al correceptor. Puede ser o puede ser ahorita estamos representando a y es así como la glucoproteína 41 ahora se va a fusionar, es decir, vamos a decir que va a entrar a la otra bicapa y se va a doblar así parecido a las proteínas SNER que vemos en el sistema nervioso, como una vesícula de secreción de la neurona que lleva un neurotransmisor y lo quiere exocitar. Tienen estas proteínas parecidas que es lo que hace o permite la fusión de las dos membranas. La misma función tiene la glucoproteína 41 en este caso. Entonces, esta es la primera parte de la entrada del virus. Después viene la 41 con la fusión que vemos a continuación. Y aquí ya estamos viendo la fusión de las dos bicapas. La ponemos en otro color por academia, pero recuerden, el mismo tipo de lípidos. Ahora, en la parte de la fusión va a hacer que esta membrana quede incorporada acá y estas proteínas de superficie van a quedar ahora en la superficie de la célula infectada, que al rato van a ser importantes para la gemación de los demás viriones. Y adicionalmente vamos a incorporar más GP120 y 41 acá, como veremos, pero ahorita lo importante, vean a los correceptores. Por ejemplo, cuando abreviamos a la cepa R5 nos estamos refiriendo a los virus que tienen más tropismo por el CCR5 y predomina más en los macrófagos. Por eso otra forma de llamarle a le decimos tropismo M de macrófagos, no confundir con el M de mayor que acabo de decir geográfico. Entonces es tropismo M, se refiere a las cepas R5 virales que tienen más afinidad por el CCR5. Y cuando decimos tropismo T, nos referimos a las cepas X4 que tienen más afinidad por el XCR4. Y hay cepas, por obvias razones, por esta mutación del virus, que tienen afinidad para los dos, que son las que llamamos dual o las abreviamos como R5X4. Pero eso es poco importante, ya que un linfocito T, CD4, pues tiene más este tipo de correceptor. Y un macrófago tiene más esto. Sin embargo, ambas células tienen los dos tipos de correceptor. Así es que por eso decimos que es poco importante, ¿no? Pero predomina en macrófagos y predomina en linfocitos T cooperadores, TH1 y TH2.
Entonces, después de esto, de la fusión, pues vamos a tener la entrada temprana del virus. Aquí ya tenemos la fusión. Noten cómo a partir de aquí hacia acá es la célula huésped, es la misma membrana, pero de aquí hacia acá, pues donde están las proteínas del virus, es la nueva incorporación de esta membrana. Y es así como entra sobre todo el core, pues la matriz y la nucleocápside, la cápside del virus al citoplasma de esta célula. Aquí ya lo tenemos, vean cómo quedó incorporado esta membrana acá. Pero esto que vemos en amarillo al rato va a ser de este color verde, ya que aquí vamos a traer más proteínas de superficie para cuando formemos más viriones, estos puedan gemar. Este material de aquí se va a algunas proteínas de la cápside y de la matriz, pues se van a empezar a separar o a desintegrar algunas, como vemos acá, para permitir la salida al citoplasma, así queda libre. Por eso una célula una vez infectada ya es insalvable y hay que destruirla. Por eso van a leer que cuando en las primeras semanas aumentan los CD8 y los podemos ver en sangre, y obviamente en los tejidos linfáticos o periféricos, ganglio báseo y de las mucosas aumentan los CD8 ahí, y ¿qué están haciendo? Destruyendo a las células infectadas. Por eso es ahí donde se logra el equilibrio entre la viremia y el, la inmunidad del huésped. Porque el anticuerpo no me sirve para la etapa extracelular del virus, pero aún así vamos a ver cómo el virus protege del sistema inmune al final. Entonces aquí se libera esta cápside, se sale todo esto. Aquí puede decir, este DNA de única cadena puede permanecer así libre en el citoplasma, y es lo que llamamos, cuando decimos que se queda en etapa episomal, o que es una forma de latencia, a final de cuentas puede permanecer en el citoplasma por mucho tiempo. Y esto también va a depender del tipo de célula que infecte, aunque decimos que es la célula hospedera, puede ser un macrófago o un CD4 principalmente. Pero también por ahí van a leer que la célula dendrítica de Langerhans y también la otra célula dendrítica, la folicular, la de los centros germinales, también se llama célula de Nosal, dicen que se infectan. Eso es muy raro. Generalmente los investigadores lo han visto por microscopía electrónica. Los nuevos investigadores demostraron que está en las dendritas de estas células dendríticas foliculares, no las de Langerhans, sino las foliculares del centro germinal. Y es obvio, eso es una función normal de estas células, atrapar virus o bacterias o pedazos de ellas a través de sus receptores que ya hemos visto, del complemento, y presentarlos ahí. Bueno, que no es una especie de presentación, sino exponerlos más bien para que se prueben los diferentes tipos de centrocitos antes de llegar a ser célula plasmática. O sea, es decir, la presencia del virus en un centro germinal no es que esté infectando a las células dendríticas foliculares, simplemente la célula dendrítica lo está tomando y exponiendo estas proteínas a los nuevos linfocitos que van a ser anticuerpos contra el virus. Y de ahí que se haya dicho de que infecta células dendríticas foliculares, pero no las infecta como tal. Tampoco a las de Langerhans, al revés. Las de Langerhans toman al virus en las mucosas y lo llevan a un ganglio. Si usted le pone un virus, cualquier otro virus a una célula de Langerhans, hace exactamente lo mismo. Son células especializadas en endocitar, no son fagocíticas, sino son endocíticas, y llevan estos virus, los procesan y los presentan. Es más, producen altas cantidades de interferón gamma, son resistentes a las infecciones virales, pero los libros insisten y dicen que infectan células de Langerhans, y no es el caso, ¿no? Ninguno de los dos tipos de células dendríticas que acabo de mencionar son infectadas, más que en etapas tardías y ya al final, sino más bien estas los toman para presentarlos. La de Langerhans sí lo presenta porque lo endocita, lo descompone y lo expone en moléculas de superficie MHC para presentarlo. En cambio, la folicular lo toma en sus dendritas y lo expone a los nuevos linfocitos B, que se van a transformar a plasmáticas y a generar anticuerpos contra las proteínas, sobre todo de superficie, y también las del centro, para presentárselos a los CD8 si estos destruyan a las células infectadas, como estas, por ejemplo. Entonces, esta es la forma episomal. Y noten cómo
La membrana, pues que está en verde, representa lo que venía del virus y las proteínas. Pero al rato estas membranas que ven acá van a ser más verdes, por decirlo esquemáticamente, y van a tener más proteínas porque una vez que el virus comience a sintetizar sus propias proteínas, se van a incorporar acá. Es decir, es la misma bicapa, lo ponemos en doble color por academia nada más para que se vea dónde está, pero en viva, pues esto no es de color verde. Ahora, aquí decíamos que ahora entra en acción sobre todo la transcriptasa reversa y a partir de RNA, esta enzima es lo que va a hacer duplicar, poner los nucleótidos. Y ahora esta enzima lo que va a hacer es que a partir de RNA va a colocar nucleótidos como este que vemos aquí. Importante porque cuando veamos los análogos, los inhibidores de nucleótidos y no nucleótidos, es aquí donde actúan, algunos en el láser fosfodiéster para no permitir esta polimerización, aquí donde está el cursor, el puntero. En estas partes es donde están los fosfatos para inhibir esta acción, hablando de los nucleócidos, ¿no? Los lamivudina, por ejemplo, tipo de este fármaco. Ahora, entonces esta enzima decíamos que está copiando una sola cadena de DNA, después vuelve a regresar sobre ella y ahora forma la doble cadena de DNA o el DNA proviral. Es decir, ahora pasamos del lenguaje de RNA a DNA. Este no es RNA mensajero, este es RNA genómico, viral, retrovirus. Por eso esta enzima se llama transcriptasa reversa o transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, porque es lo que hace que a partir de RNA pasamos al lenguaje de DNA, nada más lo cambia un nucleótido, recuerden, una base, perdón. Y ahora este DNA se tiene que acoplar a doble cadena para poderse incorporar al DNA del hospedero. Entonces es lo que va a construir estos bloques con estos nucleótidos, así como vimos en el video de la mitocondria, el ATP. Pues ahí en el citoplasma hay estas bases y es como las vamos a incorporar. Ahora vamos a ver aquí cómo se forma la doble cadena y es importada a través de los poros nucleares. Pero esta enzima que veíamos acá, la integrasa, pues es lo que va a hacer, integrar, cortar el DNA genómico en alguna parte, que esto es importante para algunos progresores. Y si esto se incorpora en una zona de no alta división de X proteína, obviamente lo tiene que hacer en una zona que esté abierta, un marco de lectura abierto, en esa célula exclusivamente. Por eso unos pacientes avanzan más rápido que otros, todo va a depender. Es decir, en otras palabras, una célula que se divide mucho es factible a la replicación viral. Por eso decimos que por ejemplo, un T activado, un linfocito T activado se está dividiendo. Si a la par tengo otras infecciones con el virus, todo ese ambiente de citocinas hace que ese linfocito se divida y eso le favorece al virus para la replicación viral. Pero el mismo virus, aunque yo no tenga una coinfección por una bacteria, por ejemplo, o un hongo, el mismo virus, pues al ser virus, genera ese ambiente de citocinas, lo que hace que este linfocito se divida. Y al tratar de responder contra el VIH, por ejemplo, también está permitiendo su división y al rato va a ser fábrica de este virus. Si es un macrófago, son de vida un poco más larga y son reservorios porque no muere porque producen interferón gamma, pero sí producen virus. En cambio, el linfocito T sí muere, aunque es de vida media más larga que el macrófago, el linfocito T. Por eso decimos son células madre. Este muere más rápido y de ahí que tengamos una inmunodepresión o una devastación del sistema inmune. Entonces, este DNA viral ahora se va a incorporar aquí. ¿Y quién le va a abrir el paso? Esta integrasa que veremos ahora en el siguiente esquema. Aquí ya vemos más avanzado, la integrasa de este lado, abren esta parte, se incorpora lo que llamamos ahora el provirus. Este es el DNA del hospedero y es así como queda incorporado. Aquí ya tenemos la integración, esto que se ve en plateado es el provirus. Le decimos provirus en el sentido de que apenas vamos ahora a sintetizar RNA mensajero para producir diferentes proteínas virales, incluyendo estas enzimas, y el RNA genómico. Repito, es de RNA genómico, en cambio de acá vamos a sacar RNA mensajero para las diferentes proteínas.
Otra cosa que puede pasar es que el virus entre completo con la cápside principalmente y la matriz empieza a degradar, entra por los poros, es muy pequeño y va a pasar exactamente lo que dije en el citoplasma, pero ahora dentro de el núcleo de la célula, y es aquí donde sucede todo esto, la salida, la incorporación, aquí vemos la retrotranscripción, el mismo DNA aquí, exactamente lo mismo que dije, pero entra el virus completo al núcleo y tenemos la integración, que aquí ya vemos el provirus, pero vean el siguiente esquema, acá ya tenemos el DNA proviral integrado que está en azul. Ahora se va a abrir como cualquier DNA que se vaya a leer, es decir, por eso decimos que si esta célula está en división o se activa la vía NF-κB por esta citocina, sobre todo la citocina interleucina 6, la 8, el TNF, pues las clásicas de la inflamación que ya vimos, esas son las que favorecen la replicación del virus, ¿no? Porque es más, se ha demostrado que el virus tiene como mezclarse con la vía NF-κB y él mismo produce, vamos a decirlo, en términos simples, su replicación a través de esta misma vía. Ahora, se abre la cadena de DNA y como cualquier DNA se copia ahora RNA, pero mensajero, no genómico. Ahora, este RNA mensajero sale, es exportado hacia el citoplasma y va a ser leído como cualquier RNA mensajero por los ribosomas, ¿no? Aquí vemos la subunidad pequeña y grande del ribosoma leyendo, es decir, pasamos de la transcripción a la traducción y ahora formamos estas proteínas, estos puntos representan ya las proteínas y es donde entra en acción la proteasa. También importante, ya que aquí vamos a ver inhibidores de proteasa, que es lo que inhiben esta enzima, ¿no? Se forman largas cadenas de aminoácidos y esta proteasa corta en zonas específicas, vamos a decir que se juntan todas las proteínas del virus, pero esta enzima corta en zonas específicas para formar así la PD7, la P9, la P17, la P24, las mismas enzimas, integrasa, proteasa, transcriptasa reversa, las futuras de los demás viriones que se van a comenzar a formar. Y ahora esto se empieza a armar, que aquí ya vemos el ensamble y el armado de los viriones, futuros viriones, pero recuerden que les dije que estas membranas al rato van a ser de color verde. ¿En qué sentido? Que al mismo tiempo que se está haciendo esto, también se están produciendo proteínas que van a pasar a ser parte de la membrana, entonces estas toman otro camino, se van al retículo endoplásmico rugoso, al Golgi, es decir, no son traducidas en forma libre, y si lo son, son en el retículo endoplásmico rugoso, pero algunas van a ser introducidas a la matriz del retículo endoplásmico rugoso, pasadas al Golgi, salen en formas de vesículas COP2 o recubiertas o de secreción, y se incorporan a esta membrana para que esa fábrica pues esté lista, que a la hora que tengo muchos viriones aquí, toda esta membrana se encuentre recubierta de GP120 y 41 para que esto pueda gemar, como veremos a continuación. Aquí ya vemos la parte del ensamble y ahora vamos hacia este sentido, hacia la superficie, a la gemación, y vamos a decir que esto ahora va a abrazar a esta cápside o a este core y va a quedar finalmente una partícula viral formada o recubierta por sus proteínas. Aquí vemos el detalle de la gemación. Ahora es al revés, esta proteína se fusiona, pero ahora para gemar. Ahora el sentido es hacia acá, pero aquí va algo importante que no he mencionado. Aquí ahora van moléculas MHC1 y MHC2, pues claro, si este era un linfocito, un macrófago que tiene las dos, el macrófago por ejemplo, pues es lo que va a permitir, si este macrófago tiene por un lado estas moléculas en su superficie, van a quedar al rato incorporadas acá, lo que hace más inmune a este virus, ya que vamos a engañar al sistema, aunque un virus es muy pequeño para ser reconocido, por eso necesitamos anticuerpos para formar complejos, pues esto digamos ayuda a enmascararse un poco. ¿Qué otra cosa ayuda? El glicocálix que tenga esa célula también queda incorporado acá. Y ese glicocálix, pues también recuerden que es un patrón de azúcar diferente a las bacterias, lo que
el sistema inmune va a ver que este es de un vertebrado, no lo va a atacar y esto también hace inmune al virus. Y por último, las famosas cuasiespecies, que hay muchísimas, ya que este virus va a estar mutando constantemente y estas proteínas GP120, 41 o las de superficie pues van a ser un poco diferentes tridimensionalmente, lo que hace muy variable al virus para la formación de anticuerpos. Y recordar que esta formación de anticuerpos pues va a ir perdiendo la batalla, ya que al no tener ni TH1 ni TH2, los TH2 son los que me llevan a la formación de anticuerpos indirectamente porque activan al B a producir anticuerpos de alta afinidad, a los B2. Y el TH1 pues no puede activar macrófagos, por lo tanto los macrófagos sirven de fábrica, no se mueren tan pronto y generan más virus, pero a la vez se infectan de otros oportunistas ya que no pueden ser activados por los TH1. Y esto es lo que se llama cuasiespecies. Como en cualquier virus, las cuasiespecies no es específica del VIH, entonces todos los virus mutan y forman las cuasiespecies, pero imagínense, ese equilibrio se va perdiendo. Yo tengo, como por ejemplo el tripanosoma de la enfermedad del sueño, que es lo que hace, genera una proteína V de variabilidad que tiene más de 100 genes, que constantemente están haciendo proteínas de superficie diferentes y el sistema inmune forma y forma anticuerpos contra diferentes especies. Y esta cantidad de complejos antígeno-anticuerpo al rato se depositan en centros del sistema nervioso central y producen la enfermedad del sueño, un estado semicomatoso o acomatoso. Y aquí pasa algo similar, lo que también no se da cuenta la gente, ¿no?, del argot médico, que esto es lo que daña al sistema nervioso central, tanta generación de complejos antígeno-anticuerpo. Un mecanismo parecido, no llega como tal a la enfermedad del sueño, pero sí a producir daño indirecto por estas citocinas y activación de la microglia en el sistema nervioso central. Y es lo que llamamos variabilidad genética. Entonces el VIH, como cualquier otro virus, pues hace esto y es lo que llamamos cuasiespecies.